Muy buenas noches. Una vez más nos reunimos aquí en estos encuentros que hace Fuenmayor University para hablar de gerencia deportiva. De verdad, hoy es un gran honor recibir a Alejandro Sena. Él es abogado, él es venezolano, y está en Guasave, México. Ya no va a contar por dónde va eso. ¿Dónde es que está? Imagínate dónde llega Fuenmayor University. Le damos, por supuesto, la bienvenida a nuestro profe, Bernabé Pérez. Yo aquí, como siempre, nuestros estudiantes que están por el chat, les recuerdo que pueden hacer ahí sus comentarios, sus preguntas. Yo voy a estar pendiente, leerlas para darle sus comentarios a Alejandro, hacerle sus preguntas. Y bueno, Berna, es todo tuyo el foro de hoy, que además es maravilloso. Muchísimas gracias, Carlota. Bienvenido, Alejandro Sena. Muchachos, como siempre, ustedes son los protagonistas de este nuevo capítulo de hoy. De verdad es un placer para nosotros presentar a Alejandro Sena. Alejandro Sena es un joven venezolano que, como muchos de nosotros, pues soñó en alguna oportunidad convertir su pasión en su manera de vida, y así comenzó a abrirse camino. Se graduó de abogado en la Universidad Central de Venezuela. Ya todos conocen a Alejandro, quienes están ligados al béisbol de nuestro país, porque fue gerente del equipo de los Bravos de Margarita hace algunas temporadas atrás. Trabajó con Bravos hasta el año pasado, que ya definitivamente su trabajo en los Estados Unidos con Sport Pro Service le impedía atender asuntos en Venezuela, y por ello hemos querido tenerlo aquí. Alejandro es un gerente exitoso de una conocida y prestigiosa agencia de representación de atletas profesionales, básicamente dirigidos al béisbol. Alejandro maneja actualmente la asesoría de la gerencia general del equipo de Guasave en el béisbol mexicano. Está de paso por México en estos días, luego de que el coronavirus se lo permitiera, visitando a las oficinas del equipo. Él se reúne con ellos. Sin embargo, bueno, les va a contar un poco su vivencia, porque esta mañana, muy temprano, a las 6 de la mañana, cuando conversábamos, nos decía que había sido contactado ya por equipos de aquí para enviar peloteros de los cuales él representa, y todas esas cosas y todas esas vivencias las vamos a tener hoy con Alejandro Sena. Ustedes conocen bien la mecánica de trabajo, las vamos a repetir. Alejandro va a hacer su ponencia. Carlota va a recibir, la licenciada Carlota Fuenmayor va a recibir los mensajes de ustedes por el chat, se los va a leer al doctor Sena, y cualquiera de ustedes que quiera intervenir en vivo, pues solicita la posibilidad de hacerlo y preguntarle directamente al doctor Sena. Así que adelante, muchachos, bienvenidos. Esperamos que disfruten una vez más esta actividad. Y Alejandro, el escenario es tuyo, ¿no? Bueno, Bernabé, muchísimas gracias por la oportunidad de presentarme acá. Carlota, a Fuenmayor University, para mí es un gran honor y un placer ser partícipe de esta nueva iniciativa, de esta nueva modalidad que tantas pasiones y que a tantas personas ha unido, y que la idea es que representar no solamente a nuestra digna Venezuela, sino llevar el mensaje corporativo, el mensaje educativo, y sobre todo fomentar una generación de relevo con valores en sociedad, en valores corporativos. Y qué mejor espacio que esta casa que está abriendo sus puertas a todo este talento que sin duda quiere manifestarse y abocarse a este mundo tan interesante como es el área deportiva. Como les comentó Bernabé, de manera resumida, mi pasión siempre fue los deportes. Tuve una iniciativa de jugar a la pelota en mis inicios. Bueno, por un lado se me cerraron las puertas y intenté buscar como otro mecanismo, otra puerta para llegar a lo que era mi sueño, que era estar en un terreno de juego, dígase de fútbol, de baloncesto o de béisbol en este caso. Y aquí estoy, luché por ese sueño, cosa que más adelante iré descifrando cómo fueron cada una de las etapas que estuve viviendo. Pero bueno, para comenzar esta linda ponencia, creo que tenemos que hablar en qué consiste una gerencia. Voy a clasificarla en tres partes. La gerencia deportiva, vamos a hablar también de lo que es una gerencia de una agencia, voy a hablar de mi caso en específico de Sport Pro Services, y pienso que también tenemos que abocarnos a lo que sería la gerencia en una situación tan actual y tan cambiante como la estamos viviendo ahora, que es el COVID. Cómo gestionar no solamente nuestra empresa, nuestra agencia deportiva, sino un equipo deportivo también. Para comenzar, el primer punto, tenemos que saber muy bien efectivamente
¿qué es una gerencia? Una gerencia es un conglomerado, un grupo de personas que efectivamente trabajan de manera mancomunada para lograr un objetivo. No me gusta definir el concepto en este caso con palabras que sean similares, porque suelen muchas personas decir el que gerencia es el gerente, pero el objetivo fundamental de esta gerencia siempre son de manera mancomunada, lineal, un grupo de personas que van a trabajar por unos objetivos comunes. Abocándonos al primer punto, lo que sería cómo llevar una agencia deportiva, siempre considero en este caso que tienen que tener un equipo multidisciplinario. Pues si pueden pasar la lámina siguiente, por favor. Perfecto. Aquí, sí, aquí se queda bien, perfecto. Cuando hablamos de una agenda de trabajo, ustedes tienen que visualizar efectivamente cómo gerenciar su agencia de representación de jugadores. En este caso, podríamos llevarla a lo que es el mundo del béisbol, o lo que es el mundo del baloncesto, o lo que es el mundo del fútbol, o a cualquier deporte que a ustedes les apasione. ¿Cómo se hace esa agenda? Primero tienen que elaborar un objetivo, es decir, vender su producto, ustedes creer en su producto. Para creer ustedes en su producto tienen que tener seguridad efectivamente de en qué área se están metiendo. Si es en el área del béisbol, tienen que buscar técnicos especializados en el béisbol, dígase scout, personas que hayan trabajado en el mundo del béisbol, jugadores, periodistas que tengan tema de conocimiento también de analítica, también pueden ser personas con mucha tecnología que sepan cómo efectivamente se pueden hacer los diferentes cambios. Adicionalmente, tienes que contar también con un equipo encargados sobre todo a la difusión. Este tema es sumamente importante porque hoy, en el día que estamos viviendo, 21 de octubre del 2010, y sobre todo por el tema de la pandemia, el tema de la difusión y los medios sociales, lo que se llama el social media, si anteriormente tenía un valor fundamental, ahora el valor se triplica. Hemos podido conseguir cosas sumamente importantes con una simple llamada, con un contacto, por lo cual ese producto, que generalmente lo llamamos jugador o equipo, ustedes tienen que potenciarlo al máximo. ¿Y cómo lo potenciamos? Conociendo efectivamente cuáles son cada una de sus raíces. Y para conocer sus raíces, efectivamente, tenemos que ir a qué lo conforma. Dígase jugadores, staff, dígase idea que tú quieres llevar. En la agencia deportiva, como saben, trabajamos con personas. Entonces, en la parte mental, la parte física, la parte comunicacional es fundamental. Un jugador en este caso puede tener todas las condiciones físicas posibles para triunfar, pero tiene que estar apoyado por este conglomerado que está detrás, este conjunto, este respaldo, este teamwork, porque es un equipo que trabaja para él, que generalmente no se lleva el mérito, pero que siempre está minuciosamente vigilando cada uno de los detalles. Muchas veces cuando vemos que un deportista, un atleta de alto élite, obtiene un gran beneficio, nosotros obtenemos una gran satisfacción, pero pocas veces se acuerdan, o la gente que está viendo los triunfos y los hechos entienden cómo efectivamente ese deportista, ese atleta pudo llegar a cada una de estas cosas. Si vamos describiendo, analizando cada una de las cosas que pueden fusionarse o darse desde que ese joven atleta inició su carrera, vemos cómo hay una evolución, un crecimiento físico, un crecimiento deportivo. Vemos también cómo pudiesen dar ciertas evoluciones en el cambio familiar, en valores sociales, en valores culturales. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo siempre presente cuando vamos a trabajar con un cliente. Hay clientes que son obviamente de diferentes estratos sociales, de diferentes culturas, de diferentes caracteres, por lo cual nosotros tenemos que abocarnos a entenderlo, a cómo llevarlo y cómo sacar el máximo potencial posible. Para eso hay siempre personas capacitadas que van a estar a la par contigo para determinar efectivamente si ese talento es posible y si ese talento tú crees considerable proyectarlo hacia un futuro. El término proyectar es un término que, sobre todo en el área del béisbol, en el área del escauteo, se usa muchísimo. ¿Y por qué se usa muchísimo? Porque es visualizar a cortos rasgos si efectivamente uno de estos talentos posibles que tú estás evaluando dentro de 3, 4, 5 o un tope de 10 años va a poder dar resultados. Sabemos que la agencia, su negocio fundamental o su objetivo fundamental es que tus clientes, que tus representados sean exitosos, es decir, que puedan destacar en cada una de sus disciplinas. Y para destacar en cada una de las disciplinas tienen que obtener resultados. Pero ¿qué pasa? Por el otro lado nos encontramos el otro lado de la balanza,
los equipos. Los equipos buscan minimizar cada uno de sus riesgos. ¿Y qué quiero decir con minimizar cada uno de sus riesgos? Que sus inversiones sean lo mayormente y eficientemente posible. Por lo cual, ellos también tendrán un equipo de evaluación que determinará si efectivamente cada uno de los talentos que están contratando en su momento van a ser determinados. Esto, a pesar de que mi fuerte sea el béisbol, se aplica para cualquier disciplina. Dígase boxeo, dígase para baloncesto, voleibol, equipos en conjunto, fútbol, los que ustedes quieran comentar. Hay que siempre tener una coordinación fundamental con cada uno de los eslabones que forman esta cadena. A pesar de que siempre puede haber un gerente general en una agencia o un CEO, que es el que dirige o al final toma la decisión, esa decisión tiene que venir hilvanada de cada uno de los eslabones que forman parte en esta cadena, es decir, aquel scout o aquel psicólogo que efectivamente evaluó y determinó que el estatus mental de este cliente, de este atleta, de este representado, era efectivamente positivo y que se puede trabajar con él. Adicionalmente también, en cada uno de los deportes, y sobre todo en la ciencia del deporte, se ha determinado que el 80% del rendimiento de un atleta es mental, por lo cual el 20% va a ser físico. ¿Qué quiero decir con el 80% mental? Que más allá del rendimiento mental, ese tiene que ser trabajado, tiene que ser inducido, tiene que ser llevado. Porque cualquier factor externo de los que ustedes se quieran imaginar, temas antideportivos, temas de conductas irregulares, temas de ciertos arraigos familiares que puede ir arrastrando esta persona, pueden hacer que a pesar de que este atleta, este representado, este deportista tenga un gran talento, pueda separarse de su objetivo. En el mundo del deporte, efectivamente, en la agencia uno tiene que velar de que el atleta tenga las mejores condiciones posibles para desarrollarse, para llevar lo que es su carrera de una manera armónica. Por eso mi recomendación en el tema de la agencia es brindar sobre todo la mayor satisfacción, la mayor seguridad, la mayor comunicación a cada uno de tus atletas para que efectivamente ellos, su único objetivo y su único trabajo sea desarrollar lo que ellos efectivamente nacieron y les gusta hacer y que es su estilo de hobby. Si hablamos de un beisbolista que sienta la pasión cada vez que entra entre las dos rayas del terreno de juego, si es un futbolista cada vez que entra a la cancha y suena el pitido de lo mejor en los 90 minutos, si hablamos de un basquetbolista que entra a la cancha y que en esos 48 minutos no tenga ninguna preocupación externa. Y les voy a traer a colación una serie de ejemplos. ¿Y cómo lo trabajamos nosotros? Nosotros dentro de la agencia generalmente ofrecemos siempre lo que se llama asesorías legales, asesorías comunicacionales, asesorías psicológicas para que el representado sienta que está apoyado, sienta que en el caso de que tenga un problema extradeportivo, porque los deportivos y lo que se llama el tema de representación tiene que estar cubiertos el 100%, también los tiene cubiertos, es decir, cualquier incidencia que tenga legalmente hablando fuera del terreno de juego, la cancha, del ring de boxeo, la disciplina que queramos hablar, él va a tener un apoyo, él va a tener una asesoría. Son errores que cometen otras agencias que solamente se encargan netamente de lo deportivo representativo y descuidan lo que pueden ser los factores externos de los jugadores. Voy a hablar de una estadística, si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. No. Sí, no te preocupes. Listo. Muy bien. Voy a hablar de una estadística que es fundamental en cada uno de los renglones que tenía una organización. Conversando un día atrás con un scout de los Yankees de Nueva York, hablando de nuestra Venezuela, hablaba que efectivamente solo el 4% de los jugadores que firman, sobre todo entre Venezuela y Dominicana, terminan siendo Grandes Ligas. Y me hacía una pregunta sumamente interesante. Luego la voy a trasladar porque sé que hay gente aquí que va abocada también a otras disciplinas. Voy a traer ejemplos a colación sobre lo que pueden ser otras disciplinas. Pero me hacía la pregunta de cuáles jugadores de impacto tenía los Yankees de Nueva York venezolanos dentro de su roster actual. Yo le respondí Gleyber Torres y me dijo, correcto, Gleyber Torres es uno, pero nosotros no lo firmamos.
le dije, bueno, ahora este año debutó con ustedes Miguel Andújar, está Tairo Estrada, que ya tiene 2 años con la organización, y me dijo, sí, efectivamente son jugadores de Grandes Ligas, pero no son jugadores de impacto. Cuando hablo de jugadores de impacto, hablo de jugadores que pueden ser franquicias, esos jugadores que son los que se llaman categoría plus plus, es decir, son jugadores que pueden aportar ciertas condiciones al juego y convertirse en jugadores de todos los días. Los Yankees, efectivamente, durante los últimos 15 años han gastado una cantidad de dinero efectivamente abrumadora y los resultados no se han dado, sobre todo en el mercado venezolano y latinoamericano, por lo cual han tenido que buscar el mercado secundario y rendimiento inmediato, a diferencia de otros equipos que sí tienen el estudio efectivo de lo que es un jugador y contratación y su desarrollo. Esto lo explicaré un poco más adelante para que vean la relación con lo que vengo explicando y sobre todo el seguimiento que le tiene que dar la agencia. ¿Por qué les quería traer este ejemplo a colación? Porque muchos de estos muchachos que tú puedes representar tienen una gran proyección, tienen un gran talento, pero se desvían. ¿Por qué se desvían? Porque cuando reciben el gran bono o reciben un bono muy bajo, se desmotivan, pasan las dos cosas. Bueno, me dieron una oportunidad. Bueno, cuando van a su primer año, no es lo que esperan, no se preparan de la manera adecuada. ¿Y qué pasa? Quedan a un lado, quedan fuera de contrato, se les cierran las oportunidades. Ahí es que tienes que entrar el apoyo psicológico tuyo, darle seguimiento, darle motivación, darle entrenamiento físico para que tu jugador, a pesar de que la oportunidad se le ha dado, siendo un bono inferior, hablando en el caso del béisbol, pueda tener ese desarrollo efectivamente alto y poder mostrar cada una de las cualidades. Hay muchas vertientes que dicen de que el jugador no se hace con el bono alto, y efectivamente hemos visto cómo jugadores que han recibido un bono alto, en el caso del béisbol, no terminan llegando, a diferencia de otros jugadores. Sí, no hay una estadística efectiva que te diga que tantos jugadores que reciben un bono alto van a posiblemente llegar, pero sí efectivamente los que reciben un bono alto, por la proyección, el estudio, la analítica que le han hecho, el escauteo que le han hecho, pueden tener la posibilidad mucho mayor de llegar y efectivamente deberían llegar. Pero esto no es una ciencia cierta. Hay muchos factores que pueden determinar cómo, cuándo y dónde ese atleta o ese representado que tú tienes que llegar. Hemos visto también en otras disciplinas como jugadores. Hay un caso muy particular. Hace aproximadamente 7 o 8 años, el Barcelona, esto es un ejemplo que en todos estos talleres, en todos estos diplomados, en todas estas maestrías hablan, hubo una tendencia que el Barcelona fichó muchos jugadores brasileños. Había una gente, en este caso, que tenía un buen contacto con el Barcelona y compraron 4 o 5 brasileños, de los cuales ninguno tuvo el rendimiento adecuado. ¿A qué se atribuye esto? Que eran jugadores que tenían mucho talento, pero que el tema mental y el tema de adecuarse a una gran vida con muchos lujos lo desvió de cada una de estas condiciones. ¿Qué pasó con esto? No tenía una agencia de atrás que estaba pendiente de velar que efectivamente no solamente obtener un gran contrato, que puede significar una gran retribución económica, sino más adelante la proyección que puede tener y el seguimiento. Con esto que les quiero decir, esto es un trabajo de día a día, sobre todo del seguimiento efectivo de cada uno de los pasos que da tu atleta. No conformarse con efectivamente con que ya firmaste un primer contrato y recibiste una gran cantidad y tu representado ha recibido de una manera oportuna una gran cantidad, sino también el seguimiento y las cosas que pueden venir. Es más satisfactorio para ti una carrera larga, una carrera positiva y una carrera estable, hablando en términos laborales, de lo que puede tener tu representante, a decir, bueno, conseguí un contrato y luego tu atleta, tu representado, tu deportista desapareció. Por eso les hacía la presentación anterior, les hacía el análisis anterior de cada uno de los eslabones, que para mí siempre lo menciono. Esto es un trabajo en equipo, esto es un trabajo efectivamente de hormiguita, esto es un trabajo donde cada uno de los eslabones suma. Aquí no hay nadie en la pirámide que esté efectivamente por encima de nadie. Acá en esta gráfica que tenemos acá, pueden ver efectivamente el trabajo del psicólogo, donde el desarrollo mental del atleta es a un 80%. Muchos llegan a atribuirle lo que puede ser hasta un 90%, el 10% es físico. Hemos visto, como hemos hablado también, jugadores con un gran físico, una gran proyección y no han podido llegar. Hay gente que se atreve a decir en el mundo del béisbol, esto es una opinión que he tomado de otras personas porque siempre hay sus detractores, de que jugadores como Ronald Acuña, por la actitud que pudiese manifestar, si no
la canaliza a través de un psicólogo, pudiese estar fuera del béisbol. Obviamente sabemos sus grandes cualidades, su gran talento que tiene, pero hay que buscar la manera de enfatizar y alguien ponga un poco de orden en este tipo de atletas. Hemos visto también otros jugadores, me voy a otras disciplinas. En el caso de Real Madrid, tuvieron que hacer un gran trabajo minucioso para superar ciertas debilidades en cuanto a su seguridad física que tenía el delantero o el extremo del Real Madrid, Vinicius Junior, que es un jugador que tiene mucho talento, mucha velocidad, pero que tenía cierta inseguridad de él y lo dejaba siempre renuente a no mostrar su talento. Para eso estaba el psicólogo de la agencia, para eso está el psicólogo del equipo, donde efectivamente da ese apoyo, es ese brazo, esa mano amiga que te va a acompañar durante tu carrera para efectivamente superar cada una de estas barreras. En el otro eslabón, como tenemos acá, está el tema del relacionista público que va a trabajar tu imagen. ¿Qué quiero decir con tu imagen? Cuando tú eres un deportista, cuando tú eres un atleta, cuando tú eres una celebridad, vas a tener una imagen y tu imagen es lo que tú vas a proyectar. Generalmente podemos ver el deportista haciendo goles, conectando cuadrangulares, haciendo cestas, pero también vemos la imagen fuera de las canchas, por lo cual este relacionista público, este amigo también, porque se termina convirtiendo en un amigo, tiene que velar efectivamente que esa imagen del atleta sea positivo dentro o fuera de cada uno de los escenarios deportivos. ¿Por qué? Porque ciertas actitudes negativas, ciertas actitudes extradeportivas pueden influir en la imagen y hacer que se rescinde un contrato, pueden hacer que su carrera sea un poco menos extensa de lo que tiene. Hay casos particulares. Antes de entrar a este conversatorio, Bernabé hablaba de una noticia sumamente interesante, que es el tema de que efectivamente se presume de que las acusaciones de Omar Vizquel hasta el momento resultaron negativas. Entonces vemos cómo efectivamente la imagen de un jugador se puede ver tachada, se puede ver menospreciada por ciertos actos que pueden afectar lo que es tu integridad deportiva. Entonces, a pesar de que esperemos que efectivamente sea así y que Omar salga bien librado de esto y sea un mal momento, tenemos el escenario de lo que pasó el año pasado o antepasado con Odubel Herrera, Felipe Vázquez, hablando del béisbol, donde por actos extradeportivos, actos de violencia de género, vieron perjudicadas sus carreras. Hemos visto también como otros deportistas, Adrián, un caso muy famoso, un futbolista que marcó época con Brasil también en la época de los 90, es un caso que siempre se discute en cada una de estas cosas, que tenía la particularidad de que, a pesar de que tenía todo el dinero del mundo, tenía todo el apoyo, no solamente de una agencia, de un equipo, de un club, de una selección, cuando regresaba a su Brasil, no se sacaba sus orígenes, no se sacaba dónde había nacido, y donde había nacido lastimosamente era el mal camino, terminó robando una moto, terminó en una fiesta, y son cosas que le perjudicaron a pesar de tener todo el dinero del mundo. Entonces acá vuelvo a hacer énfasis en lo que son la personalidad, los valores familiares. Eso siempre hay que recalcarlo en cada uno de tus atletas, porque a pesar de que el atleta no lo vea, el día de mañana te lo va a garantizar, te lo va a agradecer, porque estos pequeños detalles te pueden separar de lo que puede ser un cuadrangular, un gol o una cesta. El otro tema que es importante resaltar aquí es el tema de los abogados. Lo hablaba también hace unos minutos atrás, donde efectivamente también cada uno de los temas legales y los marcos jurídicos y los contratos tienen que hacer que tu representado, tu atleta, sienta que está seguro, que está apoyado, que efectivamente están tomando la mejor decisión, que él solamente su objetivo es entrar a la cancha, entrar al estadio, montarse en el ring, como mencionaba, montarse en el caballo, lo que sea. ¿Por qué? Porque sabe que si hay un inconveniente, si él tiene un problema extradeportivo, ahí van a estar ustedes, ahí va a estar cada uno de esta cadena que trabaja para llevarle las soluciones a él, y que su único problema y su única preocupación sea cómo voy a marcar mañana 2 goles, cómo mañana voy a ganar la Serie Mundial, cómo mañana voy a ganar el anillo de la NBA. Ese tiene que ser su preocupación. El tema del agente de jugador, en este caso, es fundamental porque es la persona relacionista, es un poco de todo, es el psicólogo, es el relacionista, es el abogado también, es el que tiene mejor comunicación, el que sabe intuir un poco más, el que sabe entrar en el mercado, el que sabe dónde hay una necesidad, dónde hay una solicitud y dónde encaja el perfil del producto.
Porque eso yo hablaba antes de producto, porque no me gusta definirlo como un producto, pero mercantilmente hablando, económicamente hablando, cada uno de nuestros representados termina siendo un producto y tenemos que crearle la necesidad, crearle ese vicio a lo que sería un equipo deportivo para que adquiera nuestro producto. ¿Y cómo le creamos una necesidad? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque para crear esa necesidad tenemos que hacer que nuestro producto sea llamativo. ¿Y cómo hacemos que nuestro producto sea llamativo? A través de un buen trabajo de imagen, un buen trabajo de publicidad, recalcando los valores familiares y que sobre todo atacando ese mercado donde efectivamente tengan necesidad o sientan la necesidad de una proyección. Y por último, para terminar esta diapositiva, está el equipo de información y analítica. Este equipo de información analítica muchas veces es el que no se ve, el que no saben de él, el que no figura, pero es uno de los que más desarrollo, no es la palabra, es más importancia y sobre todo a la calladita es el que va a influir más. ¿Por qué? Es el que va a llevar los números. Sobre todo hoy en día, donde la ciencia del deporte se ha convertido tan exacta. En el mundo del béisbol, en esta serie mundial lo hemos podido ver, 2 equipos sabermétricos, es decir, que son muy estudiosos de los números, de la analítica, factores fundamentales. En el fútbol también se está aplicando mucho el tema de velocidad, el tema de salto, el tema de rendimiento efectivo en cada uno de los minutos, la posesión, ciertas cosas. En el baloncesto también se ha llevado a cabo con mediciones defensivas, este tipo de cosas. Entonces, este equipo de información analítica va a evaluar cuáles son los rendimientos, las capacidades y el desarrollo de las técnicas deportivas que está teniendo tu atleta. Para eso hay un seguimiento, se puede hacer de manera trimestral, se puede hacer de manera semestral o se puede hacer cada 4 meses también, eso dependiendo del tipo de atleta que tú tengas, la competencia, el evento donde vaya a participar, pero siempre tienes que marcarle un objetivo, tenerlo motivado y tenerle puntos de comparación, decirle, esto fue tu rendimiento los 3 primeros meses, las 3 primeras semanas, y este ha sido tu rendimiento, para que él sepa dónde tiene que mejorar, y tú también dónde atacarlo, junto con toda una de las cosas anteriormente. Y hago un ejemplo, si ha tenido un desarrollo sumamente positivo y es un jugador que no tiene contrato, hablamos con el relacionista público para que efectivamente proyecte su imagen, proyecte su publicidad en aras de poder conseguir un contrato. Sí, pasamos a la siguiente lámina. Alejandro, antes de pasar a la siguiente lámina, tengo varias preguntas acá. No sé si quieres que te la haga ahorita, la hacemos al final de una vez. ¿Te las leo todas o voy una por una? Tú me cuentas, porque son varias. Vamos una por una. Una por una. Entonces voy con la primera de Alejandro. Dice, ¿cuál sería tu opinión personal de fraccionar esos grandes bonos de firmas? Julio 2, eso es lo que dice el comentario. Ejemplo, darle el bono en 4 pagos en los siguientes 2 años según su desempeño. Mira, pregunta sumamente interesante, tocayo Alejandro, porque eso a la final es hacia dónde va esto. El 30 de septiembre, lastimosamente, a pesar de que estamos celebrando con augurios de lo que son las grandes ligas y una gran serie mundial y una gran postemporada, van a haber muchos cambios en el béisbol. A partir del año que viene, las ligas menores, MLB, le tiene que reportar directamente a cada una de las organizaciones de MLB lo que son efectivamente las contrataciones. Va a haber unas reducciones de equipos importantes, por lo cual posiblemente estos bonos de grandes firmas, salvo excepciones, lo vamos a ver. ¿Por qué? Había una reducción de equipos, había una reducción de operatividad en cada una de las oficinas de los equipos, por lo cual, ¿qué les quiero decir con esto? Que el talento va a ser muy minucioso al momento de ser contratado. Por eso les traía a colación el caso de los Yankees hace unos minutos atrás, donde efectivamente habían evaluado el riesgo de cada una de sus contrataciones y se estaban dando cuenta que estaban perdiendo. ¿Qué quiero decirles con esto? Que estos grandes bonos solamente posiblemente se den en el mercado o en el draft americano, donde efectivamente el jugador ya tiene una proyección, una evaluación mucho más alta porque está jugando una liga universitaria, has tenido tú una visión, has tenido un tacto, un pálpito de lo que puede ser esa presentación, esa proyección del jugador, porque está jugando una liga universitaria, habrá tomado 600 turnos, un lanzador con 120 innings, además domina el idioma, está desarrollando una carrera universitaria y es mucho más fácil que se inserte en una sociedad norteamericana donde el pelotero latinoamericano entra con desventaja por el tema del idioma, el tema cultural, a pesar de que tiene mucho talento, y hay que destacar que en Latinoamérica
la preparación que tienen son abismales, están siendo entrenados por jugadores profesionales con súper tecnología, pero siempre entran en un poco de desventaja, sobre todo con el draft latinoamericano. Una de las tendencias es que el draft latinoamericano termine siendo absorbido por el draft internacional, el draft americano, pero a la par siempre va a haber una lucha en este aspecto. Lo de fraccionar los bonos, sí te lo digo, administrativamente hablando, hasta que el jugador no va a Estados Unidos y no se abre la cuenta y no tiene la visa, ese bono no se le paga. Luego que tiene esta documentación, sí se le paga íntegro el bono y se deja un 15% para la parte final cuando comienza su temporada siguiente. Ok. Jorge Correa comenta, se ha evaluado el nivel de maduración del jugador ya que firman a niños y quiere que sean adultos o que actúen como adultos. Sí, Jorge, mira. Es un comentario. Sí, esto es un tema interesante porque siempre se ha hecho la crítica de que quieren firmar niños. Esto es un tema sobre todo del draft internacional y no el draft americano, el draft colegial. Y que sobre todo el tema de las edades es muy delicado. Hemos visto como en academias tenemos niños de 11, 10, 12 años que posiblemente nos preguntamos por qué no están estudiando o por qué dejan el colegio o por qué no terminan su bachillerato. Es un tema que se tiene que atacar. MLB ha sido muy proclive en este tipo de cosas, pero como es una cultura latinoamericana, siempre la necesidad y la urgencia económica que tienen sobre todo estas familias que son de estratos bajos hacen que hagan un gran esfuerzo. Papá y mamá siempre te van a apoyar y así no tengan para cubrir alguna necesidad, te van a llevar al estadio, te van a llevar a practicar para que tú puedas cumplir tus sueños. Eso generalmente hace que el deportista pueda superar ese tipo de cosas y la ambición, el hambre que tenga, a veces pasa por encima de la necesidad de alguien que tenga mejores condiciones económicamente hablando para llegar a cumplir ese sueño. Se está hablando de una normativa para ya cerrar esta pregunta, de efectuar y que se les exige. En el momento eso no está establecido, pero se está luchando para que eso pueda ocurrir en algún momento cercano. Ok, Carlos Pereira pregunta, ¿qué ocurre con ese alto porcentaje que no logra establecerse en el mundo deportivo como jugador? ¿A dónde va? ¿Qué hacer? Carlos, si hablamos del deporte en general, siempre, siempre va a haber una segunda puerta. Si se te cierra una puerta, buscar que otra se te abra. Si te cierran esa puerta también, tú luchar por que esa puerta te la abras tú mismo. Muchas de las oportunidades que llegan son porque tú mismo te las buscas. Tú siempre tienes que confiar en tus condiciones, confiar en el talento que tú tienes y en el objetivo. Nunca es tarde, nunca es tarde. Voy a poner el ejemplo del béisbol este año. Carlos Hernández, que debutó con los Reales de Kansas City, fue un muchacho que firmó a los 19 años de edad, no le quisieron dar la oportunidad, decían que se le había pasado la edad con 19 años, cosa que es importante cuando nos ponemos a ver es un niño, todavía estaba en crecimiento, un joven, pero para el mundo del béisbol, sobre todo en Latinoamérica, estaba viejo, porque a los 15, 16 años es que tú sueles cerrar tu firma con un equipo. Carlos siguió luchando, alguien le dijo, yo te voy a dar la oportunidad, él no recibió una gran bonificación, pero este año 2020 logró efectivamente cumplir su sueño. Esto pasa también en muchas disciplinas, generalmente, sobre todo por la administración, cómo se está llevando. No uso la palabra corrupción, pero sí hay ciertos malos manejos, no solamente en instituciones deportivas y en clubes, hacen que la tendencia sea irse hacia jugadores un poco más jóvenes para sacarle un poco más de proyección. Pero nunca es tarde para entrar a ninguna disciplina. Si tú tienes las condiciones, si tú tienes el talento, si tú tienes la ansiedad y el hambre de hacerlo, lucha por ello. Obviamente necesitas el apoyo de gente, en este caso una agencia, un periodista, un gerente o alguien que te quiera la oportunidad. Ha habido muchos casos emblemáticos donde efectivamente niños que no tenían nada que buscar han logrado su sueño. Bueno, y la última pregunta que tengo por acá es de Oneida Colmenares. Dice, el caso reciente del pitcher de Grandes Ligas que está preso por abuso de una menor, me imagino que hacía referencia a esos casos que tú decías que era tan importante relacionista público para
para ayudarlo a enfrentar a la prensa y al público con situaciones difíciles. Me imagino que a eso se refiere Oneida. Sí, Oney, así es el caso de Felipe Vázquez y que tuvo el tema, lastimosamente, la presunta, porque todavía está en tema en corte, tuvo la primera audiencia de presunta violación de menores. Es un tema complicado, obviamente lo tacha y sobre todo en una cultura norteamericana y en un deporte como el béisbol que no perdona. Hemos visto como la cultura norteamericana en otras disciplinas ha habido casos. En paz descanse, Kobe Bryant tuvo un tema de violencia de género, una supuesta violación y su carrera siguió adelante. Pero en el béisbol no te lo perdonan porque es un deporte netamente familiar, es un deporte donde va al estadio un papá, el abuelo, el hijo, y esta cultura se lleva desde chiquito. Y si no hay el tema de los valores que lo hablamos acá en el relacionista público, la personalidad, te puede separar de ese gran contrato, así tengas el talento que tengas. Por lo cual siempre hago la salvedad de que cada uno de estos eslabones es fundamental. Obviamente todos somos personas y cometemos errores, pero tiene que tener ese apoyo, el seguimiento y difícilmente te lo perdonen, difícilmente te den una segunda oportunidad, sobre todo por la magnitud del delito que presuntamente se le acusa. Eso que tú dices, Alejandro, es tan cierto que podemos ver el caso de Yasiel Puig, un pelotero que tiene todo para ser una superestrella y prácticamente pareciera que existe contra Yasiel Puig una especie de veto. Fíjate que con las necesidades que tuvieron los equipos en esta atípica temporada 2020, nadie se ocupó de Yasiel Puig. Se nombró, se dijo muchas veces, lo firmó la gente de Cincinnati, después tuvo problemas con Cincinnati, después lo buscó otra organización y finalmente no aprobó el examen del COVID. Y yo pienso que fue el pretexto ideal, porque Yasiel Puig es un pelotero que tiene todo, pero lamentablemente es un pelotero que no se maneja dentro de lo que deben ser los parámetros de una figura del béisbol de Grandes Ligas. Mucha gente se pregunta, Alejandro, y eso es importante que tú se lo expliques a los muchachos. El caso de el jardinero central del equipo de los Angelinos de Anaheim, que todo el mundo dice, bueno, pero es que Mike Trout es un pelotero normal. No solamente es un pelotero, fuera del terreno es un caballero. Tú con Trout puedes mantener la conversación que quieras, la conducta pública de Mike Trout es algo impresionante y es el típico pelotero norteamericano. Ellos son muy respetuosos, como bien tú decías, de sus tradiciones y esto por eso es que el pelotero latinoamericano a veces tiene tantos inconvenientes y que uno a veces en los medios no puede estar explicando ni diciendo porque te trae ciertos inconvenientes en el ejercicio de tu carrera o de lo que estés haciendo, ¿no? Sí, efectivamente, Bernabé, como tú dices muy correctamente, el caso de Yasiel Puig, mira, hace un par de días me comentaron que estaba en negociaciones con posibles equipos en la Liga Dominicana, cosa que no considero porque no creo que se vayan a meter a este momento en un salario tan alto y no saben cómo es el rendimiento que él pueda tener. Si lo llegan a traer, es netamente por lo que representa el marketing, jugador que obviamente juega en Grandes Ligas, pero como tú dices, ha pasado por muchas organizaciones, tiene un talento descomunal, un brazo, o sea, un jugador muy completo, pero lastimosamente el tema mental, el tema actitud y no saber manejar sus momentos, sobre todo el tema de humildad, alguien que le diga, está bien, estás en las Grandes Ligas, pero tienes que saber dónde estás ubicado y que tu carrera aún no acaba, que tú tienes que seguir trabajando. Por eso siempre es difícil y ustedes se preguntarán, ajá, ¿y cómo yo le hablo a tal estrella? Esa persona que está acá, la agencia, el equipo, tiene que darse paso al frente porque el día de mañana, cuando esa persona no esté, te va a dar las gracias y va a decir, tú fuiste el único que cuando yo estaba en mi momento grande me pusiste a decir las cosas. Hemos visto ahora como todo el mundo apoya a los jugadores, ciertas cosas, pero no hay nadie que le diga, tú estás haciendo esto mal. Entonces, eso es una recomendación que yo les dé. No tengan miedo de hablar con cada uno de sus deportistas y decirle en ese momento las cosas que ustedes consideran que están haciendo mal y les pueden perjudicar. Esta organización que tú nos das, eso es tan cierto lo que tú dices, Alejandro. Yo quisiera que tú le explicaras a los muchachos lo que hablábamos esta mañana vía telefónica. Tú tienes un pelotero, ex Grandes Ligas venezolano, que él está claro de sus limitaciones, invirtió bien su dinero porque se asesoró muy bien, está sólido económicamente y juega béisbol porque le gusta, por entretenerse. Tú eres su agente. Esta mañana me hablabas del caso de él, que es todo lo opuesto. No fue un pelotero tan exitoso en Grandes Ligas, tuvo 13 temporadas, invirtió bien su dinero, está sólido económicamente, pero le gusta jugar béisbol y ya tiene 36, 38 años, ¿no me dijiste? Sí, correcto. Lo podemos mencionar y todo para la gente
Muchos acá son conocedores. Alberto Callaspo, jugador, jugó 13, estuvo con Anaheim, estuvo con Oakland, estuvo con los Piratas. Y bueno, es un jugador que obviamente también de tradición, que estuvo con Magallanes, con Águilas del Zulia, pero efectivamente, a pesar de que su momento deportivo y la conversación que tuvimos cuando empezamos a trabajar con él, sabíamos que era bastante, no difícil, pero bastante cuesta arriba volverlo a colocar. Él aceptó su momento, él dijo: yo estoy dispuesto a jugar hasta donde el físico me dé, pero eso sí, quiero efectivamente emprender en mi vida económica, quiero efectivamente ser un empresario. Nos sentamos en una mesa, dijimos: este es el proyecto que yo tengo, hicimos un análisis efectivamente de los factores riesgos que él tenía a través de un estudio económico con especialistas, y él abordó e inició su empresa de vuelos aéreos, de charter, de aeroambulancia, y le está yendo fabulosamente bien. A la par, no quiere seguir colgando los guantines ni el bate, quiere seguir ligado a un terreno. Eso demuestra el amor que tiene por este deporte y la pasión que tiene, sobre todo porque le hizo llegar a donde está y el origen que él tiene. Él dice: si a mí hasta los 45 años me da la edad para jugar, aunque sea en Venezuela, él lo va a seguir haciendo. Obviamente hay momentos que tú tienes que decirle: Alberto, como tú te llames, llegó tu momento de dar un paso a costado, tuviste una gran carrera, es el momento de que nos acordemos de ti, de cada uno de tus momentos y tus glorias. Pero bueno, eso llegará en su momento, cuando ya él sepa que el físico y las condiciones vayan mermando poco a poco. Pasamos la lámina entonces. Sí, por favor. Vale, en cuanto al tema de gerencia deportiva, como Carlota dijo en la presentación, he tenido la experiencia de trabajar no solamente en Bravos de Margarita, donde fui gerente de operaciones de béisbol, también estuve en Caribes de Anzoátegui, también trabajé en Canadá en un equipo de liga independiente, y ahora estoy en la gerencia de operaciones de béisbol del equipo Yaquis Obregón en la Liga Mexicana del Pacífico. El tema de la gerencia deportiva lo podemos hablar de manera general. Es importante, cuando tú entres, tener gente de confianza. Es lo mismo que estábamos hablando en el tema de la agencia en representación. Tienes que tener una gente de confianza en la cual tú puedas desprender y poner tu hombro para ciertos análisis, estudios, comunicaciones, publicidad. Es decir, esto es un trabajo en equipo. La gerencia es un equipo que va a trabajar por unos resultados, unos objetivos inmediatos. Obviamente, hay proyectos que pueden tener a mediano plazo, a largo plazo o a corto plazo. Eso dependerá efectivamente de los dueños, el proyecto que tú estés abocando, pero generalmente el proyecto deportivo es para resultados inmediatos. Nadie tiene un equipo para no ganar, a pesar de que sabemos que el lema de competitividad es de siempre competir, pero aquí se busca ganar. Y sobre todo en béisbol, donde solamente en equipos de grandes ligas tú pudieses entender, o en un equipo de la NBA o un equipo de fútbol, no hablemos de equipos tops de fútbol, donde siempre le van a decir que van a tener que ganar. Si nos vamos a la Liga Española, el Madrid o el Barcelona siempre le van a exigir ganar, pero sí podemos pasar, por ejemplo, este año, donde ha habido muchos cambios y se pudiese entender que ellos están en reestructuración, donde los objetivos, a pesar de siempre serles exigentes, pudiesen ser un poco más flexibles. En el tema del béisbol, yo siempre, por la experiencia que he tenido, tienes que trabajar desde el primer día que finalice tu temporada anterior. ¿Qué significa esto? Supongamos que nuestra temporada termina hoy, 21 de octubre del 2020. Ese día tú tienes que analizar cuáles fueron las fallas que te hicieron no llegar al campeonato, es decir, no ganar. ¿Qué te faltó? El picheo, ¿qué te faltó? El bateo, profundidad, si la importación no fue la adecuada, si el staff hubo una falla, si tu departamento de analítica, de escauteo, no hizo los estudios apropiados. Obviamente siempre hay factores de suerte, factores, la pelota es redonda en cualquier deporte, pero eso tiene que estar estudiado. Ser activo en el off-season. ¿Qué significa ser activo en el off-season? Cuando no hay temporada es cuando más se trabaja. O todo el mundo piensa, no, durante la temporada es cuando se trabaja. No. Durante esa temporada, que no tenemos la temporada, valga la redundancia, es cuando tú tienes que moverte, buscar los cambios, profundizar, conocer la idiosincrasia del pelotero o del jugador, conocer los valores, la motivación que tenga. ¿Y cómo lo sabes?
viendo las fallas que tú tuviste desde que terminó tu temporada. Es decir, si yo necesito un arquero y hay un arquero que es muy bueno, que vive en Caracas y mi equipo está en Caracas y lo conozco y sé que él está buscando una oportunidad, yo hablo con él y veo que tuvo buenos números, pero su equipo no lo considera porque es muy caro o porque tiene un jugador con mayor proyección que va por debajo, yo hablaré con él a ver si se adapta a mi proyecto. ¿Y cómo lo convenzo? A través de cada uno de las personas que mencioné también anteriormente, tu relacionista público, tu analista, tu gerente de venta, y convencerlo de que efectivamente va a ser un proyecto ganador, va a ser un proyecto exitoso y donde se le va a tratar bien. Fortalecer tu columna vertebral. ¿Qué significa fortalecer tu columna vertebral? Cada uno de los deportes que tenemos siempre hay pilares. En el fútbol tienes que tener siempre una buena defensa. Es decir, mientras más minimice la posibilidad de que te hagan goles, más posibilidades tú tengas de ganar un partido, porque si tienes una oportunidad y haces el gol y no te hacen, tú vas a ganar. En el baloncesto también es lo mismo. Tú puedes tener una buena defensa, pero también tienes que proyectar un buen ataque. En el béisbol podríamos decir que la columna vertebral en este caso son 4 posiciones: el catcher, el center field y el shortstop. Es algo que tú tienes que tener fundamental. Si ven, es una línea recta. Es una línea recta que te va a estructurar generalmente por donde va todo el juego. El manejo de los lanzadores y el center field, que es el que más alcance tiene en todos los jardines. Son 3 piezas que tú tienes que tener, jugadores de jerarquía, jugadores con gran nivel. Si tienes jugadores de gran nivel en esas 3 posiciones, tus opciones de ganar se van a maximizar. Y si se maximizan las opciones de ganar, posiblemente lleguen los resultados. Obviamente esto tiene que estar acompañado de otros factores. Crear una dinámica y un conjunto dinámico de personas multidisciplinarias. De esto es lo que venimos hablando. Más allá de que tú tengas tus líderes, más allá de que tengas que fortalecer tu columna vertebral, ser activo, tienes que crear una dinámica y un conjunto multidisciplinario. Tienes que creértelo. Tienes que saber que efectivamente este proyecto es para allá y que cuentas con cada uno de los eslabones y las piezas fundamentales. Motivar a cada uno de tus jugadores, motivar a cada uno de tus técnicos. El jugador gana partidos, pero también lo gana el chofer del autobús, el vigilante, el que cuida a los jugadores, el cocinero. Cada una de las personas tiene que sentirse parte de esto, porque un pequeño detalle puede hacer que tu jugador no tenga un buen día. Si no lo tienes en un hotel cómodo o el chofer llegó tarde y hace que tu jugador se moleste, el día de mañana eso lo va a sacar de concentración. Por eso tú como gerente de un equipo tienes que vigilar de manera minuciosa cada uno de los detalles. Que tu jugador esté cómodo, que esté comiendo bien, que los pagos lleguen a tiempo, que efectivamente su familia sea tratada de manera acorde y adecuada, que adicionalmente también tenga las condiciones higieno-sanitarias dentro de los clubhouse, que tengan su alimentación. Cada uno de estos detalles, aunque parezcan muy tontos, van sumando y posiblemente te den más capacidad hacia el éxito de lo que otras cosas. Obviamente, el tema deportivo es lo que todo el mundo visualiza. Todo el mundo te va a criticar o te va a felicitar por acertar una decisión deportiva, pero para esto también influyen estas cosas. Y hemos visto cómo en teoría grandes contrataciones de jugadores en cualquier disciplina no han dado resultados por lo que está detrás. Muchas veces analizamos por qué un jugador puede dar resultados. No vamos al tema del béisbol. Y voy a poner el caso de nuestra querida Venezuela, donde voy a traer a colación, Bernabé debe conocerlo muy bien, Tom Evans, jugador que vino con los Cardenales de Lara durante varias temporadas. El rendimiento que tuvo este jugador fue espectacular. Es un americano que casualmente se casó con una venezolana y por mucho tiempo dijo que Venezuela era su casa y que él quería vivir en Venezuela. ¿Qué pasó? Se le trató bien, le gustó la cultura, se adaptó, se enamoró, sintió que Venezuela era su casa, por lo cual eso maximizó su rendimiento porque tenía todas las comodidades, estaba motivado. Entonces, esas son cuestiones que tú van a decir, ¿tuviste una contratación adecuada o que fue suerte? No, hay que ver cómo cada uno de estos factores que estaban por detrás, que se le trató bien, que él siempre lo ha dicho, que le gustaba comerse sus caraotas con sus plátanos, que era su comida favorita. Esas son cosas que a la par van sumando y van haciendo que efectivamente el rendimiento que tú puedas tener de ese jugador pueda ser mucho mayor. Pero en contraposición a esto, voy a mencionar casos
donde efectivamente no ha sido así. Hay un caso emblemático, un jugador que vino con Magallanes hace unos años, Karl Everett, que jugó Grandes Ligas muchos años. En Venezuela no se le trató bien, hubo temas con su pasaje aéreo, con su hospedaje. Cuando llegó al aeropuerto le fue hurtado ciertas cosas de su maleta y eso creó un malestar, creó confusiones con él, su tema de seguridad, y no quería estar, no se sentía cómodo. Y no quiere decir esto que no fuese un gran pelotero y que no tuviese unas grandes condiciones, sino que el factor estadía, el factor comodidad y el factor, sobre todo, motivación, hacía que no pudiese hacerlo. Tú como gerente deportivo tienes que atacar esta mente inmediato. Tienes que tener un equipo que sepa que se va a encargar de velar por cada una de las cosas. Por eso tienes que nombrar un gerente de viaje, un gerente de logística, el que esté encargado de los hoteles, de supervisar y visualizar si efectivamente las condiciones están. Puedes delegar, porque hacerlo tú es sobrecargarte y tú tienes otras operaciones deportivas, generales, financieras, que estar pendiente y que debes cumplir, por lo cual tienes que tener una persona de confianza que sea a tus ojos para que esto se pueda. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Mira, antes de pasar a la siguiente lámina, tenemos 3 preguntas o comentarios. La primera, de Darwin Peña. Es complejo cuando un niño lo separan de su familia desde los 10, 11 años. Los valores no terminan de sembrarse en el corazón de ese niño. Es complejo. Eso es un comentario que hace Darwin. Sí, Darwin. Axel Espinosa comenta. Sí. Ajá. Vamos. Dime. Sí, el tema de Darwin, obviamente el tema familiar y la edad es sumamente complejo, por eso ahí entra la motivación, entra la necesidad del hambre que tenga. Nosotros siempre abocamos a que la familia sea su apoyo fundamental, es decir, no separarlo de él. Sabemos que son edades muy difíciles, donde hay que estar unidos a papá y mamá, a la familia, a la persona que sea su responsable, porque ese niño el día de mañana puede tener ciertas dificultades a adecuarse a una sociedad, a temas educacionales, por lo cual hay que manejarlo muy adecuado. Generalmente nosotros optamos ahí por otros mecanismos, no separarlos del todo. Sabemos que hay gente que dice, bueno, lo cambiamos de ciudad, se lo llevan, pero eso ya queda decisión netamente de la familia y sobre todo del niño, a pesar de que no tenga la capacidad de decisión, obviamente por 10, 11 años son muy chiquitos, no tienen en este caso la capacidad de discernimiento, hay que hablarlo muy profundamente con la familia. Así es. Axel Espinosa comenta, para mí es vital que un deportista sea un ejemplo tanto dentro como fuera del terreno de juego, como Derek Jeter, por decir uno. Muchos amigos me refutan eso diciendo que solo importa lo que hagas en el campo, pero si nos guiamos solo por eso, ahí está Maradona, que todos sabemos lo que ha sido fuera del campo. Bueno, yo estoy de acuerdo con Axel. Sí, correcto. Un deportista Axel, tiene que ser todo el paquete. Muy acertado tu comentario, estoy totalmente de acuerdo contigo. Obviamente Derek Jeter es un ejemplo fuera y dentro del terreno, un jugador que ha tenido una conducta intachable, actualmente es uno de los CEO y dueños principales de los Marlins en la Florida, un equipo que, bueno, este año tuvo una gran actuación, con los Yankees ya sabemos lo que hicieron. Por otro lado, como tú comentas, Maradona tuvo un gran rendimiento de la cancha, pero hemos visto lo que ha hecho en su vida privada y particular, cosa que lo ha perjudicado grandemente. Entonces, bueno, esas son cosas que el deportista tiene que velar, si quieren que lo recuerden por lo deportivo o si quieren que lo recuerden por lo negativo. Así es. Y por último tengo el comentario o la pregunta de Francisco Javier Cobo, que dice, ¿qué tal Alejandro? Tengo 18 años. Me gustaría ser agente deportivo. ¿Qué carrera podría estudiar? Y si puedes darme algunos consejos de acuerdo a tu experiencia. Francisco, con gusto. Mira, te digo una cosa. Para ser agente no tienes que estudiar ninguna carrera. He conocido colegas en esto que son ingenieros, periodistas, arquitectos. Esto es el hambre y la vocación que tú tengas de conocer y inmiscuirte, entrar en este mundo. Obviamente el tema de ser abogado te daría un poquito de diferencia por el tema del manejo de normativa, discusión de contratos, pero como te digo, no hay limitación alguna. Hablamos del tema del béisbol, Scott Boras no es abogado y es el agente número 1 en el tema del béisbol. Jorge Méndez en el tema del fútbol es uno de los agentes más conocidos y no tiene ninguna carrera, por lo cual
Sé que profesionalizarse en la vida siempre es importante, tener una carrera universitaria siempre te va a dar una posibilidad más allá del tema profesional de satisfacción. Si me pidieses una respuesta precisa, estudia lo que tú quieras, pero tu pasión desarrollala. Es decir, si tienes una pasión por los deportes, eso sí, estudia el juego. Eso es lo que tú tienes que hacer. Si quieres irte por el fútbol, estudia el fútbol, entiéndelo, visualízalo, ve cuáles son las fallas, conoce al jugador, conoce la idiosincrasia, estudia un club, estudia una selección y eso te va a hacer mejor profesional el día que seas agente deportivo. Listo. Sí, ahora sí hasta aquí las preguntas, entonces vamos a pasar a la siguiente lámina. Vale, en el tema de la gerencia deportiva post-COVID, esto es un ejemplo y un tema que les quería traer a colación. Obviamente hemos visto desde el mes de marzo, hemos estado, ¿cuántos meses, Bernabé y Carlota? 6, 7 meses de locura ya. Ya ni la cuenta se nos perdió. Ni la cuenta la tenemos. Yo diría 500, bueno, 500 meses, pero creo que no es posible. Bueno, en verdad ha sido un año, como ustedes sabrán, para todos. Aquí no hay gente que pueda escaparse un poco de esto. Pero bueno, yo quería traerle a colación lo que es cómo se está manejando la gerencia deportiva post-COVID. Hemos visto cómo ciertas ligas han retrasado sus inicios, cómo han tenido que adecuarse a ciertas situaciones especiales, cómo ha cambiado la economía, cómo se ha retraído, cómo ha habido una crisis mundial. No hablemos solamente de Venezuela, Latinoamérica, en Estados Unidos también ha habido crisis abrumadoras. Hemos visto cómo mucha gente ha perdido sus empleos, no solamente a nivel deportivo, sino en cualquier tipo de empleo que lo que hace es llevar el sustento a cada una de sus casas y de su familia. En el punto de hoy, el primer punto vamos a tocar, ¿qué es el análisis de mercado? Si estamos en una gerencia deportiva hablando de un equipo, tenemos que visualizar que no vamos a tener posiblemente los mismos patrocinantes que teníamos en una situación normal. Es decir, no vamos a contar con los mismos recursos, el mismo budget, en este caso hablando en términos financieros, para poder afrontar los gastos que representa una temporada. Entonces, hay que ver cómo minimizamos esos gastos, cómo los afrontamos, dónde recortamos, dónde enfatizamos y dónde vamos a potenciarnos buscando ciertas alianzas, ciertos convenios. Hoy en la época COVID, lo puedo decir con propiedad, se está buscando mucho el intercambio, mucho el convenio. Es decir, dame 40 entradas y te pongo un puesto de comida o te pongo una publicidad. Es decir, es muy difícil ahora la época COVID, sobre todo porque se han retraído estas grandes empresas, se han retraído el tema de inversión por no poderlo sustentar y no poderlo ver retribuido. Es muy difícil que ciertos patrocinantes el día de mañana puedan abrir la cartera y hacer la inversión que están acostumbrados. Si hay gente que sigue apostando, si hay gente que sigue invirtiendo de una manera un poco más con cuidado, con una manera más delicada, por decirlo de esta manera, porque su miedo a perder el dinero es sumamente importante. La situación actual de cada uno de estos componentes, jugadores, tenemos que verlo, también analizarlo. Como hablábamos con Carlota y Bernabé, por eso le hacía la pregunta, ¿cuántos meses han pasado? El día que tú quieras estructurar tu equipo, tu roster, tu plantel, cualquier disciplina que queremos hablar, tienes que saber dónde estaban tus jugadores, qué estaban haciendo. Posiblemente estaban haciendo lo mismo que tú estabas haciendo, cuidándote en casa, tratando de no salir, haciendo cosas para ocuparte, entrenando desde la casa, pero sabemos que efectivamente no es el desarrollo deportivo, el nivel de entrenamiento al que estaban adecuados, por lo cual tu nivel de exigencia, tu nivel de evaluación tiene que ser mucho mayor, mucho mayor. Es medio incongruente, pero ¿por qué les digo esto? Porque el día que tú comiences tu temporada, sabes que ese jugador no va a estar al 100%. Por más que él te diga que tiene la motivación, por más que él te diga que efectivamente se estuvo preparando, no tuvo el recorrido habitual que debe hacer un deportista, es decir, una temporada, su participación, sus minutos en la cancha, sea el fútbol, el baloncesto, sus innings dentro de un estadio de béisbol, por lo cual ese rendimiento que tú tienes que evaluar no va a ser, por lo cual tienes que ser un poco más paciente, un poco más prudente o irte por algunos efectivos donde tú sepas que sí han tenido la actuación necesaria para que tu equipo pueda acercarse a cada una de estas victorias. ¿Qué le quiero decir con esto? Que de repente si el año pasado tuvimos un jugador que fue fundamental, obviamente puedes contar con él, pero si no ha hecho nada este año, difícilmente te puede ayudar de principio. Sabemos que tiene la calidad,
sabemos que tiene el entusiasmo, sabes cómo trabaja, pero vas a tener que ser un poco más exigente o tener un poco más de paciencia al momento de tener resultados. Obviamente, aquí se busca ganar, no hay tiempo para tener paciencia, porque una derrota te puede sacar de una posible clasificación, de un campeonato, por lo cual es una decisión que tú tienes que tomar, si confías en él o buscas un reemplazo. Por otro lado, otro elemento que hemos tenido que hacer, y lo puedo decir con propiedad, acá lo estoy viviendo y ya ha pasado en otras ligas, es la adaptación ante cada uno de los planteamientos de seguridad del tema COVID. El uso de la mascarilla, la distancia social, el tema de lo que es el contacto de los jugadores. Acá a nivel deportivo, porque obviamente puedo hablarles de lo que está pasando con el fanático o con las cosas que pasan acá en el estadio, pero a nivel deportivo rompe un poquito esa dinámica que tú puedes tener, porque el jugador no puede estar cerca, tienen que ir por rondas a batear, no pueden entrenar todos juntos o tiene que haber una distancia. Y ese feedback, esa interacción que tiene el jugador, muchas veces hace que se rompa esa dinámica, esa conversación que pueden tener, de que los jugadores no puedan salir. Entonces, tienes que atacarlo de otra manera. Tienes que darle mayores comodidades, mayores seguridades a que los jugadores, dentro de todo este sistema que estamos creando específicamente para que ellos se puedan sentir de una manera resguardados, puedan darte tu rendimiento lo mayor posible. Además, también tienes que ser sumamente exigente de que tu jugador, por más que tenga un rendimiento alto dentro del terreno, la cancha o el estadio, de que no rompa cada una de estas normas, porque si no, lastimosamente, vamos a vernos afectados todo el equipo. Y pongo un ejemplo particular. Me voy de 4-4, pero decidí irme a celebrar y a tomarme 8 cervezas. No usé la mascarilla, estuve con unos amigos, unas amigas, lo que sea, y llego al hotel y contraigo, en este caso, el lastimoso virus del COVID, y el día de mañana voy a entrenar con mis compañeros y los contagio a todos, por lo cual no vamos a poder participar en 7, 8, 15 juegos y vamos a ver afectado al equipo, por lo cual hay que ser muy consecuente, muy tajante y muy exigente en la responsabilidad que estamos viviendo. Es un momento, no lo diría histórico, pero es un momento de responsabilidad, de conciencia, y sobre todo tiene que haber una voz cantante que tenga liderazgo y que sea lastimosamente el fastidioso, el pesado, el que esté encima, pero tiene que haber alguien que lo va a hacer. Y tú, como ejemplo, dentro de una gerencia, como voz cantante y voz mandante, tienes que estar encima de que efectivamente esto se dé. Y por último, para ir ya cerrando este conversatorio, la aplicación de sistemas tecnológicos para suplantar los mecanismos tradicionales. ¿Qué significa esto? Como hemos podido ver, el tema del contacto físico, no solamente entre familiares, amigos, se ha reducido, sino que también se ha llevado al tema deportivo. ¿Y por qué se ha llevado al tema deportivo? Porque no podemos tener contacto con el manager o se ha minimizado. ¿Y cómo lo suplantamos? A través de la tecnología. La tecnología, como lo decía Carlota, llegó para quedarse y es algún elemento fundamental en cada una de las disciplinas. Se ha llevado a cabo no solamente desde los últimos 10 años, sino que con este tema del COVID se va a multiplicar. Hemos visto cómo muchos trabajos se están haciendo a distancia de la casa con un computador y en cada uno de los deportes se está haciendo. Acá en el béisbol estamos trabajando con video, se han contratado máquinas que simulan a un lanzador para que puedan el bateador entender cómo es la mecánica, el wind-up de un lanzador. El tema de análisis de data, de Trackman, ha hecho que también el bateador ciertas cosas que hacía en el campo ya lo pueda visualizar, vea a través de sus videos dónde está fallando, dónde le está dando la bola, por lo cual estos mecanismos de tecnología, a pesar de que están implantados, se han multiplicado, se han triplicado y han hecho que el tema del COVID, a pesar de que no tengamos ese contacto físico, que siempre el tema motivacional, el tema interpersonal, tiene un valor fundamental. Yo lo pondría muy alto dentro de la escala de un rendimiento de cualquier estructura, no solamente deportiva, sino familiar, de trabajo, se puede haber suplantado por esto. Fíjense nosotros, este trabajo lo pudiésemos haber estado haciendo en una sala, en un auditorio, pero lo estamos haciendo a través de vía Zoom. Entonces, eso es lo que quiero mostrarles con esto, que los sistemas tecnológicos están suplantando los mecanismos tradicionales. Bueno, creo que he terminado por acá. Nuevamente agradecerle a Bernabé y a Carlota. No sé si la gente que está conectada tiene alguna pregunta. Sí, aquí hay una, ya ver, se me fue el chat. Aquí está. Carlos Pereira nos dice,
Nada fácil para un atleta. Recordemos la carrera de Terence Shannon, 14 países, 34 equipos diferentes. Estuvo aquí con Trotamundos, Guaros y Bucaneros. Efectivamente, un basquetbolista muy recordado, vistió varias camisetas, marcó pauta, como tú dices, efectivamente, en muchas latitudes, y eso se debe efectivamente a la constancia deportiva y sobre todo el terreno. Y algo que siempre lo caracterizó a Terence Shannon fue que fue un gran competidor y le gustaba la idiosincrasia de cada país. Más allá de visitar cada uno de sus países, se enamoraba de esos países y los tenía como una pasión. Buscaba contratos en diferentes lugares porque competir siempre fue una motivación para él. Pablo González te pregunta, soy médico, ¿tiene alguna ventaja la profesión en el tema de gerencia deportiva en todos los aspectos? Me imagino que sí tiene alguna ventaja ser médico para sí, la profesión de gerencia deportiva. Ajá. Sí, en el caso de ser médico tienes una ventaja que es el conocimiento de sobre todo fisiologías que puede tener, y en el tema de la biomecánica, algo que está muy, muy a moda en cualquier disciplina, que es el estudio de cada uno de los eslabones que forman tu cuerpo para proyectar un resultado. En el béisbol se usa el estudio del lanzamiento, el estudio del bateo, en el fútbol también se está usando mucho, el momento de usar la pierna para chutar, eso se está usando a través de video, potenciación, reacción. Entonces el médico tiene una ventaja porque obviamente tiene un conocimiento mucho más amplio en el tema de lo que son las articulaciones, lo que son los músculos, posibles lesiones que pueden tener, de cómo trabajarlo de una manera más efectiva y más rápida. Adicionalmente el médico se puede apoyar también por sus conocimientos que tiene. Si no lo hace él directamente, lo puede hacer a través de un nutricionista, de cómo sacar mayor rendimiento a ciertos momentos deportivos de él, dietas, aumento de peso, disminución de peso, aumento de musculatura. Todo eso es parte del desarrollo deportivo que puede tener un atleta y un deportista para lograr sus resultados. Alejandro, tú en la conversación, en las conversaciones telefónicas que siempre tenemos, conversamos de diferentes tópicos, ¿no? Yo quisiera que le contaras un poco a los muchachos cómo es la situación de ustedes ahorita en el equipo en México. Me contabas que tenías un grupo de peloteros que estaban lesionados, que sabías que no contabas con ellos, que como gerente te había tocado presupuestar la temporada. Va a ser una temporada corta, tenías peloteros lesionados que ya tú sabías que contabas con ellos para lo último. Explícales un poco a eso, lo que ha significado esta época COVID, tener que vivir, como tú me decías hoy, encerrados todos en un hotel, sin poder hablar de manera directa. Esto le ha puesto como que un plus al trabajo de la gerencia. Sí, efectivamente este año, como dice Bernabé, es una temporada totalmente atípica, donde los resultados... no hay favoritos, es el que haga las cosas de manera más oportuna, el que haya tomado sus previsiones. Acá en México, en el equipo en Obregón, hemos tenido dejar por fuera muchas personas que el año pasado nos ayudaron bastante a llegar a una posible semifinal. No los hemos descartado porque le hemos dicho que se preparen, le hemos dicho que efectivamente sigan intentando dar lo mejor de ellos en cada uno de los momentos. De esto se trata, de darle la oportunidad a cada uno de ellos, pero lastimosamente a ti te tienen una posición como esta para dar resultados, para buscar las victorias, para buscar el rendimiento efectivo de cada uno de tus jugadores. Nosotros hicimos la contratación de un compatriota, Daniel Mayora, que como ustedes saben juega con Bravos de Margarita, él reside acá en México con su familia, y sabíamos que por la condición que él tiene, el rendimiento que él tiene, adicionalmente yo también lo tengo en el otro equipo que trabajo en la Liga de Verano, que es Generales de Durango, y lo conozco, sé que es un jugador que puede adaptarse a esto, ya fue campeón bate en la Liga de Verano, y sé su necesidad, sé su ambición que tiene, también sé sus limitaciones, lo conversé con él, y sé que por la necesidad y el hambre que tiene, como estoy comentando, iba a dar unos rendimientos inmediatos. Lo ha hecho, espero que mantenga esa constancia. La decisión de la contratación de él fue que uno de nuestros mejores bateadores, Jesús el Cacao Valdés, el cual también para los conocedores del béisbol estuvo con Magallanes, casi implantando el récord de jonrones. En ese momento fue suspendido por el doping en Venezuela, pero bueno, acá en México ha podido participar. Está actualmente en una recuperación de lesión de tobillo. Esperemos que él se pueda recuperar para la segunda parte de la temporada, porque es un baluarte ofensivo para nosotros, pero por eso tomamos la previsión, no nos dormimos en los laureles y contratamos a Daniel Mayora. Esto no significa que Daniel Mayora lo vayamos a tener
toda la temporada, tenemos un contrato con él predeterminado, pero si lastimosamente no nos llegase a dar resultados, tendríamos que buscar otro sustituto, que ya, a pesar de que Daniel Mayor ha dado resultados, recomendación de usted, nunca se duerman en los laureles, siempre den un paso al frente, estén un paso adelante de la situación, porque el día que le toque atacar esa situación, ya es tarde. Es decir, ustedes tienen que ir siempre en el futuro de las cosas que ustedes tengan que visualizar. Es decir, prevén muchas cosas, a pesar de que las cosas estén yendo bien, ustedes estén encima. Se me lesionó un pitcher, ya yo tengo el sustituto, ya yo tengo las soluciones, porque aquí se trata de bomberos, apagar fuego. Alejandro, tienes tres preguntas. La primera, no, tienes 4 preguntas. La primera de Axel dice, ¿cuáles han sido los deportistas que más te han cautivado? Bueno, tenía el cargador fuera. Deportista que más me ha cautivado. A ver, deportista. ¿Qué más te han cautivado? Soy fan total de Derek Jeter, comparto con Axel Arriga. Mi jugador favorito en el béisbol es Ken Griffey Jr. Desde que nací siguiendo sus pasos, sus atrapadas, la constancia que tuvo. Además que fue una dupla padre-hijo, cosa que muy pocas veces se va a dar en muchas disciplinas. En el mundo del fútbol, aquí no sé si muchos me van a odiar, porque sé que aquí hay, pero para mí Cristiano Ronaldo, el talento no es innato, es algo que él trabaja. Obviamente Messi es mucho más talentoso de lo que yo he visto, porque obviamente podemos hablar de Pelé, Maradona, Cruyff, ciertos nombres, pero me quedo con Cristiano Ronaldo sobre todo por la motivación, la dedicación y el trabajo que tiene. Recordemos que tiene 36 años y sigue rindiendo al máximo nivel. José Río Bueno te pregunta, excelente Alejandro, ¿cómo no perder la motivación en esta época de COVID y el juego cambió? ¿Cuáles son los nuevos planes de acción? Sí, el tema de no perder la motivación está en ti, está en el gerente, está en el manager. Una cosa que se me olvidó mencionarle es que en la gerencia deportiva de los equipos es una extensión de la oficina, es decir, la gerencia deportiva trabaja a la par de lo que es el manager o el director técnico. El director técnico o el manager del equipo se consideran una extensión de la oficina, es decir, no puede haber ninguna decisión que sea tomada desde la oficina sin que el manager lo sepa. Eso de que el manager vaya a armar un equipo y le aparezcan 4 o 5 jugadores sin él conocerlo, eso es muy inapropiado o poco usado, porque no le estás dando las herramientas que él conozca. Sé que suele pasar, pero generalmente tienen que ir mancomunadamente. Si quieren tener los éxitos, tienen que ir mancomunados, porque es el manager que tú le estás dando las herramientas para ganar. Si tú no le das las herramientas correctas, él no lo va a poder hacer. Aunque generalmente en el mundo siempre el primer sacrificado es el director técnico o el manager. Ya luego en otra oportunidad hablaremos de por qué. Ángel Fonseca nos dice, excelente foro, muchas gracias Alejandro. Es posible, bueno, Bernabé y Carlota, por aquí hay que darle las gracias a Alejandro. ¿Es posible conocer alguna de las figuras que has representado? Sí, claro, nos pueden seguir en Sport Pro Services, ahí tenemos un listado interesante. Hay para toda la variedad de gustos, hay muchos prospectos con proyección. A los grandes fanáticos también, bueno, este año tuvimos un par de debuts en Grandes Ligas, Carlos Hernández, el muchacho que estábamos hablando anteriormente, Eduardo Olivares también, que debutó este año también con los Padres de San Diego. Actualmente, bueno, los grandes veteranos está Josmil Pinto, está Alberto Callaspo, está Ezequiel Carrera, entre grandes figuras venezolanas que están con nosotros actualmente. Por cierto, con Olivares rompieron todos los pronósticos. Ese es un pelotero que me lo preguntaban algunos de los muchachos por las redes y me decían que Olivares era un bono barato, sí, un bono barato, pero eso, como decía Alejandro, que se hizo en base a trabajo. Y ahora parece mentira que una organización tan pujante como San Diego, que tiene tantos peloteros de proyección, que tiene, bueno, ya ustedes saben a quiénes tienen a Manny Machado, fue el equipo que llegó a postemporada después de mucho tiempo, tienen al campo corto, ¿cómo se llama? Tatis Jr. Fernando Tatis Jr. Tienen una cantidad de jóvenes y de una proyección increíble, una organización que salió sin miedo al mercado, le dio una oportunidad a este venezolano, un pelotero firmado por $10,000, si no me equivoco, ¿no, Alejandro? Correcto. Por solo $10,000.
le dieron a él por su firma y resulta que el muchacho les ha resultado un pelotero que no se amilana, que batea, que rinde, y entre ese poco de estrellas el muchacho con talento se abrió camino. Sí, Es sorprendente, es un pelotero sorprendente. sí, efectivamente, más allá de las condiciones que tiene Edward, es su gran calidad humana y humana. Eso es algo que nosotros siempre lo visualizamos de él y por eso les hacía mención de los valores. Los valores familiares y las ganas de superación que tiene Edward lo va a hacer llegar mucho más allá, lejos de lo que muchos también no creían. Se lo dije, su límite es el cielo y no nos ha defraudado. Este año ya cumplió su primer sueño y seguro que va a dar muchas alegrías más. Mira, Pablo González te dice, Ranger Pinto, me imagino que es contestando a tu comentario, está activo allí en México. ¿Lo consideran o ya terminó su vida deportiva como pitcher? Wow, buena pregunta. Sí, está por acá. Mira, los últimos reportes que tuve de Reiner es que no estaba del todo activo. A ver, estaba practicando por su cuenta. No, para serte sincero, no lo habíamos considerado por el tema de que obviamente pertenece a un equipo en Venezuela y hasta hace poco fue que se activó el tema de las contrataciones y estábamos buscando a alguien que tuviese un poco más de continuidad, un poco más de ritmo. No estoy diciendo que Reiner no lo tuviese, sabemos su gran calidad, pero en este momento estábamos manejando otras opciones. Adicionalmente también, ya había o sea, hemos repetido principalmente todos los importados que teníamos el año pasado y solamente se nos abrió una vacante a nivel ofensivo por la lesión de Jesús Cacao Valdés y nos inclinamos por la recomendación que hice Daniel Mayora, porque nada más era un espacio que teníamos. Si tuviésemos que buscar otro pitcher más adelante, ya tendríamos una de las opciones que estaba el año pasado con nosotros, porque se redujo de 12 importados a 3 por el tema COVID y por la reducción económica que había. Pero Alejandro, y déjame decirle a los muchachos que están preguntando que si ser médico, ser abogado, ser profesional. Por cierto que entrevistaron a la rusa para el cargo de manager en los Media Blanca, al colega La Russa, porque él es abogado. Tony La Russa es abogado y es manager de Grandes Ligas. O sea que no hay limitación. Lo importante, como bien decía Alejandro, es su interés. Y ahora, bueno, ustedes tienen herramientas que en la época no existían, ¿verdad, Alejandro? Este tipo de cosas de cursos, de diplomados, de estudios, que nosotros fue, como decíamos Alejandro y esta mañana conversando muy temprano, en América Latina la mayoría de los gerentes son rupestres, son silvestres. O sea, nacemos porque sabemos de béisbol, bueno, en mi caso soy abogado, tuve la oportunidad, me consiguieron una época bonita dentro de la gerencia del béisbol venezolano y me gustó. Y ahí comencé a formarme y bueno, hoy en día pues uno maneja otras cosas. Pero no hay limitación. Las limitaciones están aquí en todos los sentidos. Y les voy a decir algo que es muy personal. Este señor que ustedes ven aquí sufrió de una hemiplegia, tiene problemas con el hemisferio derecho del cuerpo y sin embargo no me rindo, aquí estoy. Y seguiré luchando hasta el último día que Dios me dé la oportunidad. Entonces la limitación es mental. La limitación es básicamente mental. El caso de Tairo Estrada, que tú lo nombrabas. Tairo Estrada fue un pelotero que fue atracado, le dieron unos tiros, tuvo una bala alojada en la columna, tuvo 2 años sin poder jugar béisbol, los Yankees se lo llevaron a Nueva York, lo operaron en Estados Unidos, lo rehabilitaron 2 años fuera del terreno de juego. El año pasado debutó en Grandes Ligas. Correcto. Para robarle el carro en Bejuga, Estado Carabobo. Correcto. Y uno dice, bueno, Omar Bencomo, que lo hablábamos tú y yo ayer. Omar Bencomo es un caso para robarle también el carro, le dieron unos tiros, hubo que quitarle parte de su órgano. Ese sí estuvo peor, nosotros lo dejaron libre en todas partes. Y después que lo dejaron libre en todas partes, el muchacho volvió con Bravos de Margarita, volvió al béisbol de Estados Unidos, estuvo hasta en AAA, ha lanzado bien, estuvo en el Clásico Mundial. Realmente es querer, todo es querer. Efectivamente, es así. Estuvo en México y también en Dominicana, ¿verdad? Que te faltó. Pero el grado de superación que tiene Omar también lo ha hecho. Ojalá vuelva a esas condiciones que tiene. Yo pienso que el tema de él es alguien que le dé la oportunidad y que recobra esas condiciones que llegó a tener un momento. Obviamente la edad va pasando, pero no hay limitación. Hay muchos jugadores que han llegado a manera avanzada de edad y se logran consolidar.
Paola nos hace una pregunta y dice, buenas noches profesores y compañeros. Alejandro, como gerente, ¿qué herramientas o aspectos tecnológicos nos recomiendas en esta nueva normalidad para emprendimientos deportivos dirigidos a jóvenes en Venezuela? Herramientas o aspectos tecnológicos. Supongo que herramientas. Sí, bueno, ahorita, como ustedes sabrán, todo están en las páginas web, en el internet. Busquen mucho el tema de numerología. Para los que son amantes del béisbol, están las páginas donde pueden seguir Baseball Reference, donde puedes evaluar cada uno de las características de los jugadores. Si quieren seguir las páginas de las ligas invernales, les recomiendo Winter Blitz, que ahí está todas las estadísticas de las ligas invernales detalladas, México, Dominicana. Ojalá con el favor de Dios también tengamos liga en Venezuela y ustedes puedan disfrutar, y cada uno de nosotros también. Ahí pueden evaluar a cada uno de sus bateadores, lanzadores. Es una página que está muy bien porque pueden tener, eso lo tienen, esa página no la tiene otra, que es el rendimiento de día, rendimiento de noche, de zurdos contra derechos, cuánto batea del séptimo en adelante. Es una página muy completa. Son herramientas que, a pesar de que tú no estás viendo un jugador, te puede dar una visualización de lo que puede ser este jugador. Más allá de esto también, aspectos tecnológicos, el video. Es la mejor manera de visualizar a alguien. ¿Qué otro aspecto tecnológico puedes usar? Mira, ahorita hoy en día con el tema de tecnología, la mejor herramienta es esto que está aquí. Usen su cámara celular, su fotografía, documenten, háganse sus propios análisis, sus propios informes. No tengan miedo de equivocarse, porque equivocándose es que van a aprender efectivamente dónde pueden aportar ustedes. Bueno, aquí no tenemos más comentarios. Por ahora nos quedan 10 minuticos. Perfecto. No sé si alguien más tiene una pregunta. También les quería comentar que es importante acá en cada uno de los emprendimientos que ustedes vayan a hacer, cuando vayan a empezar el área de la gerencia deportiva, sea en cualquiera de sus rangos, ver cómo enfatizar cada una también de sus talentos personales, sus fortalezas y sus debilidades, porque en una gerencia no solamente deportiva, una gerencia de cualquier empresa, en la casa también, en la familia somos gerentes, tenemos que tener sapiencia, tenemos que saber escuchar, tenemos que tener muchas veces de orden mando, muchas veces tenemos que también tener liderazgo, muchas veces también que tenemos que ser pacientes, muchas veces también tenemos que ceder y reconocer cuando efectivamente nos equivocamos, porque te van a reconocer más las cosas negativas que los aciertos, y ahí es que tú tienes que sacar mucho provecho de tu situación y efectivamente visualizar de quiénes estás acompañado y quiénes no. Por eso vuelvo y hago la salvedad, el equipo de trabajo donde tú estés relacionado tiene que ser tu apoyo, esas personas que te pongan el brazo si la decisión salió bien, y también te pongan el brazo si efectivamente la decisión salió mal, y te busquen a solucionar, porque muchas veces se bajan del barco, son gente que están contigo por un salario o por una oportunidad, pero generalmente esto, si va con remando con todos hacia el mismo lado, las posibilidades de triunfo y éxito van a ser mucho mayores. Por eso la selectividad del equipo que ustedes tengan tiene que ser muy minucioso. Dejen a un lado las amistades, obviamente la amistad y la confianza va a generar un poco más que el trabajo se pueda dar, pero efectivamente que sea profesional, que sea la persona que efectivamente ustedes consideren que sea capaz de dar ese resultado a lo que están buscando. Entonces están buscando una persona que sea analítica en ciertos resultados de un tenista, que esa persona sepa de tenis, no porque es amigo de este, o porque me gusta, o porque me cae muy bien, no. Podemos tener un grado de amistad, podemos tener un grado de afinidad, pero sobre todo la profesionalidad, porque acuérdense de una cosa, está en tela de juicio la responsabilidad y sobre todo el trabajo que ustedes están aceptando. Y el día de mañana los puede beneficiar o los puede repercutir, sobre todo en posibles trabajos que puedan tener a posteriori. Esto es un juego, esto es un pasatiempo, pero ustedes les están pagando por esto, ustedes les están pagando por armar un equipo e intentar ganar o ganar. Por lo cual aquí no se trata de buscar excusas que no vienen al caso, porque no por eso no te van a perdonar. O sea, los resultados siempre tienen que estar, y sobre todo en función del trabajo que ustedes tengan, es la manera donde los van a evaluar efectivamente. Y lo más sabroso, Alejandro, te pagan por hacer lo que te guste. Eso es verdad. Por eso esto yo lo consideraba, Bernabé, un estilo de vida, y es una de las cosas que apasiona efectivamente, porque estando haciendo lo que te gusta, no lo ves como un trabajo, sino como tu estilo de vida, tu hobby, y lo vas a hacer con mucho placer y amor.
Mira, Alejandro, Paola hizo una pregunta en el 9º inning con 2 outs porque ya tenemos que despedir, pero para no dejarla por fuera te la voy a leer. Es importante, empezaron a dar las gracias y se me fue. Es importante el capital inicial para que un gerente deportivo del estilo de representación de atletas, asesorías, desarrollo, etcétera, tenga éxito. Capital inicial, me imagino que se refiere a una inversión, a un capital para poder arrancar el proyecto, porque podemos hablar también de capital. Supongo, exacto. Podemos hablar también de capital humano. Sí, bueno, siempre en todo necesitas un capital. Hasta para ir al cine, para comprarte tu primer carro necesitas un capital. Por lo cual, mi recomendación en este punto para cerrarlo es que tienen que ser muy minuciosos. Al estar comenzando, al no tener ese gran pulmón económico, tenemos que ser mucho más minuciosos. No quiere decir que cuando ya seas un pez gordo no tengas que serlo, pero cuando estás arrancando te cuesta un poco más porque tienes la inseguridad, no tienes los conocimientos y perderlo te dolería un poco más. Entonces, ese capital inicial siempre va a ser fundamental, sobre todo en la manera de implicarlo. No tengan miedo si ven una persona con mucho más capital al lado de ustedes o mucho más potencial, porque el día de mañana ustedes van a llegar allá. Me pasó, yo veía muchos peces gordos a los lados y decía, wow, estarán acá y hoy el día somos grandes amigos, somos grandes colegas, por lo cual el límite es el tamaño de lo que ustedes quieran tenerlo. No paren de luchar por eso porque se los puedo decir con personalidad. He visto cómo otras personas también han logrado cumplir cada una de sus metas, siendo personas que el día de ayer le decían que no iba a poder llegar. Alejandro, por aquí te piden tus redes para... Llegó la hora de despedirnos, Bernabé. No, sí, señor. Sí, seguro, William. Interesado, pero los muchachos quieren conocer tus redes para tener contacto contigo y de alguna manera pues tener ya, cerrar contigo una amistad y a lo mejor la consulta y lo que pueda generar este interesante encuentro que hemos tenido, el cual quiero agradecerte en nombre de todo el equipo de la universidad, en nombre de los mismos estudiantes. Hemos tenido con Alejandro Sena la posibilidad de ver un muchacho que se formó en el béisbol venezolano, se mantiene como asesor todavía, incluso para decirles algo a los momentos del béisbol, para que tengan una idea de la importancia de Alejandro a nivel de peloteros y a nivel de lo que es el béisbol del Caribe. Alejandro fue contactado hoy por casi todos los equipos del béisbol venezolano para pedirle su asesoramiento en los dispositivos de seguridad y en los peloteros importados que van a estar posiblemente con algunos de los equipos de haber temporada. Entonces, imagínense a quién teníamos hoy conversando con nosotros, que no pareciera, porque la humildad de Alejandro es realmente sorprendente. Bueno, quiero agradecer a Carlota y todas las personas que participaron en el grupo. Quedo a su pleno servicio para cualquier información extra que necesiten y bueno, cuenten conmigo porque yo pasé por cada uno de esos lugares y sigo estando ahí porque hay que seguirse formando, hay que seguir aprendiendo cada día. En esto nunca lo van a aprender todo y es fundamental que ustedes y yo también aprenda a ustedes porque hay cosas que no lo sé y cada día aprendo. Ayer aprendí algo en el juego que no lo sabía y que bueno, lo transmito, así que bueno, esto siempre es un feedback. Nunca dejen de aprender y sobre todo mucha atención a cada uno de los detalles. Mil gracias, Alejandro, de verdad. Buenísimo. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias y bueno, me voy al estadio que ya comenzó el jueguito. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a ti, buenas noches. Buenas noches a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, Berna. Chao, que descansen. Feliz noche a todos. Gracias.